Mamá, mándame las llaves de la casa de la playa. Así me habló mi hijo después de no invitarme a su boda. Quería pasar su luna de miel en mi casa, la que pagué con 20 años de trabajo y sacrificio. Yo solo sonreí, colgué la llamada y 3 días después descubrí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Maricela y tengo 67 años de vida. Esa llamada de David me partió el alma, pero también me abrió los ojos para siempre. Ver a tu único hijo, al que criaste con tanto amor y sacrificio, hablarte como si fuera su empleada personal, duele más que cualquier traición. 3 días antes de esa llamada, había descubierto por las redes sociales que David se había casado. Imaginen el shock de ver las fotos de la boda de tu propio hijo en Facebook, sonriendo al lado de Sofía con un vestido blanco que costaba más que mi sueldo de 6 meses. Ahí estaba él, mi David, posando feliz con su nueva esposa, mientras yo, su madre, había sido deliberadamente excluida del día más importante de su vida. Nací en un pueblo pequeño donde aprendí que el trabajo duro y la dedicación a la familia son lo más sagrado que existe. Desde muy joven trabajé limpiando casas ajenas para que David nunca le faltara nada. Mis manos se curtieron fregando pisos. Mis rodillas se lastimaron arrodillándome a limpiar baños que no eran míos. Pero cada euro que ganaba lo invertía en su futuro. David era mi único hijo, mi vida entera. Desde pequeño mostró ser inteligente y ambicioso. Yo trabajaba dobles turnos para pagarle sus estudios universitarios, para comprarle la ropa que necesitaba, para que nunca sintiera vergüenza de su origen humilde. Vendí las joyas que mi difunta madre me había dejado para pagar su carrera de administración. Pedí préstamos que tardé años en pagar solo para que él pudiera graduarse sin deudas. Cuando David consiguió su primer trabajo en una empresa importante, yo lloré de felicidad. Ver a mi hijo vestido de traje, llevando su maletín, subiendo a su coche nuevo, me llenaba de orgullo. Todo el sacrificio había valido la pena. Él era mi logro más grande, la prueba de que una madre soltera sí podía sacar adelante a su hijo con dignidad y amor. Con los años logré comprar una pequeña casa en la playa. No era nada lujoso, pero tenía vista al mar y era mi refugio. Trabajé como una mula durante 20 años para pagarla. Ahí iba los fines de semana cuando el cansancio me vencía, cuando necesitaba escuchar las olas y recordar por qué valía la pena tanto esfuerzo. Esa casa representaba todo mi trabajo, mis sacrificios, mis sueños hechos realidad. Hace 3 años David conoció a Sofía en su trabajo. Ella venía de una familia adinerada, estudiada, con apellidos que sonaban importantes. Desde el primer día que la trajo a casa, noté algo extraño en sus ojos cuando me miraba. No era desprecio abierto, sino algo más sutil, una forma de sonreír que no llegaba a sus ojos, una manera de hablarme que sonaba cortés, pero se sentía fría como el hielo. Al principio pensé que eran nervios, que tal vez se sentía intimidada por conocer a la familia de su novio, pero con el tiempo, esa frialdad se convirtió en algo peor. Sofía tenía una forma muy particular de hacerme sentir invisible en mi propia casa. Cuando yo hablaba, ella miraba su teléfono. Cuando yo cocinaba, ella decía que tenía el estómago delicado. Cuando yo contaba alguna historia de cuando David era pequeño, ella bostezaba disimuladamente. Y lo peor de todo era ver cómo mi hijo comenzó a cambiar. David, que antes me llamaba todos los días, ahora pasaba semanas sin darme noticias. David, que antes venía a comer conmigo los domingos, ahora siempre tenía planes más importantes. David, que antes me pedía consejos, ahora me trataba como si mis opiniones no valieran nada. La primera vez que Sofía me faltó el respeto, directamente fue durante una cena familiar. Yo había preparado paella, el platillo favorito de David desde pequeño. Gasté todo el día en la cocina comprando los mejores ingredientes que mi presupuesto me permitía. Cuando serví el plato, Sofía lo probó
y dijo: «Está muy condimentado para mi gusto. En casa de mis padres, la comida es más refinada». David no dijo nada. Se quedó callado comiendo, como si las palabras de su novia no hubieran herido a su propia madre. Esa noche me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal, dónde había fallado como madre, por qué el hijo al que tanto amaba permitía que me trataran así en mi propia casa. Pero aún tenía esperanza de que las cosas mejoraran. Aún creía que el amor podía más que cualquier influencia externa. ¡Qué equivocada estaba! Los meses siguientes fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada visita de Sofía a mi casa traía una nueva humillación disfrazada de cortesía. Tenía un talento especial para hacerme sentir pequeña, sin decir nada obviamente ofensivo. Sus comentarios siempre sonaban inocentes, pero cada palabra era como una aguja clavándose en mi corazón de madre. «Ay, Maricela, qué linda tu sala. Es muy pintoresca», decía mientras miraba mis muebles como si fueran piezas de museo. Muebles que yo había comprado con tanto esfuerzo, trabajando horas extras para poder pagarlos. «En casa de mis padres tenemos un decorador profesional, pero esto tiene su encanto rústico», añadía con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. David se quedaba callado, siempre callado. Mi hijo, que antes defendía todo lo mío con pasión, ahora parecía avergonzado de su propia historia. Cuando yo contaba cómo había trabajado para comprarle sus libros universitarios, él cambiaba el tema rápidamente. Cuando mostraba las fotos de su graduación, donde yo aparecía con mi mejor vestido azul marino, él las guardaba como si fueran evidencia de algo vergonzoso. Recordaba perfectamente el día que vendí el collar de perlas de mi madre. Era una pieza hermosa, antigua. Lo único valioso que me había dejado cuando murió. Fui a 3 joyerías diferentes, hasta encontrar una que me pagara un precio justo. Con ese dinero compré los libros del último semestre de David y pagué su matrícula. Nunca se lo dije, pero cada vez que lo veía estudiando con esos libros, sentía que mamá hubiera estado orgullosa de su nieto. También vendí mis aretes de oro blanco, un regalo de mis 15 años. Los cambié por dinero para comprarle su primera computadora portátil. «Mamá, todos mis compañeros tienen laptop», me había dicho con esos ojos llenos de esperanza que tenía desde pequeño. Al día siguiente fui a empeñar mis aretes. David nunca supo el precio real de esa computadora. Trabajaba en 4 casas diferentes durante la semana. Los lunes limpiaba la mansión de los García, una familia adinerada que me trataba bien, pero nunca como un igual. Los martes y jueves iba donde la señora Rodríguez, una viuda que me pagaba poco, pero me regalaba la comida que sobraba. Los viernes limpiaba oficinas hasta muy tarde, y los sábados hacía trabajos extras donde pudiera encontrarlos. Mis rodillas comenzaron a dolerme cuando David tenía 18 años. Tanto arrodillarme para limpiar pisos había cobrado su precio, pero yo seguía adelante. Compraba cremas baratas en la farmacia y me las aplicaba por las noches, rezando para que el dolor no fuera tan intenso al día siguiente. Nunca me quejé delante de David. No quería que sintiera culpa por mis sacrificios. La casa de la playa llegó a mi vida como un milagro. Había estado ahorrando durante 15 años, guardando cada euro que podía en una lata de galletas escondida debajo de mi cama. Cuando finalmente tuve suficiente para el enganche, no podía creerlo. Era una casita sencilla, de 2 habitaciones, con una terraza que daba al mar. Nada lujoso, pero era mía. El primer día que llegué con las llaves en la mano, me senté en esa terraza y lloré durante 1 hora. Lloré de felicidad, de orgullo, de cansancio acumulado. Ahí estaba la prueba tangible de que todo mi trabajo había valido la pena. Tenía un lugar propio donde ir cuando el mundo se volviera demasiado pesado. Los fines de semana en la playa se convirtieron en mi salvación. Llegaba los viernes por la tarde, completamente agotada, y me sentaba a escuchar las olas hasta que mi alma encontraba paz. Cocinaba para mí sola, leía libros baratos que compraba en el mercado de pulgas,
y soñaba con el día en que David trajera a sus hijos a jugar en esa arena. Durante años, David venía conmigo a la casa de la playa. Recuerdo vívidamente cómo corría por la orilla cuando tenía 12 años, recogiendo caracolas para hacer collares. «Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa más grande junto al mar», me decía con esa seriedad que tienen los niños cuando hacen promesas del corazón. Cuando cumplió 25 años, le propuse regalarle la mitad de la casa. «Es tuya también, hijo. Todo lo que tengo es tuyo», le dije durante uno de nuestros paseos matutinos por la playa. Él me abrazó fuerte y me dijo que prefería que fuera completamente mía, que yo me la merecía después de tanto trabajo. Pero todo cambió cuando Sofía llegó a nuestras vidas. La primera vez que la llevé a la casa de la playa, pensé que se enamoraría del lugar como yo lo había hecho. Preparé todo con tanto cariño. Limpié cada rincón hasta que brillara. Compré flores frescas para todos los floreros. Cociné su paella especial, la receta que había perfeccionado durante años. Sofía llegó con unos lentes de sol enormes y un sombrero que costaba más que mi sueldo de una semana. Se sentó en mi terraza como si fuera una reina, inspeccionando territorios conquistados. «Es pequeña», fue lo primero que dijo. «Pero supongo que para una persona está bien». Una persona. Como si yo fuera menos que una familia completa. «Mamá trabajó 20 años para comprar esta casa», dijo David, pero su voz sonaba más disculpándose que defendiéndome. «¡Qué admirable!», respondió Sofía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque imagino que ahora que ya no la necesitas tanto, podrías considerar venderla. Las propiedades en la playa tienen buen valor y podrían invertir ese dinero en algo más actual. Venderla. Mi refugio, mi lugar sagrado, mi recompensa por tanto sacrificio. Esa mujer quería que vendiera mi casa como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Y lo peor era la cara de David, como si estuviera considerando la sugerencia seriamente. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola en mi terraza llorando hasta el amanecer. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente desamparada en mi propio refugio. Las cenas familiares se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Sofía tenía una maestría especial para convertir cada comentario en una lección sobre lo que ella consideraba apropiado para alguien de mi edad y posición social. Durante una de esas veladas particularmente tensas, me sugirió que considerara mudarme a un apartamento más pequeño. «Algo más acorde a tus necesidades actuales, Maricela», David asentía mientras ella hablaba, como si cada palabra fuera una revelación divina. Mi hijo, que solía defender ferozmente cualquier crítica hacia mí, ahora se había convertido en un espectador pasivo de mi propia humillación. Era como ver a un extraño con la cara de mi bebé. Los meses previos a la boda fueron especialmente crueles. Sofía organizaba reuniones familiares en restaurantes caros, donde yo me sentía completamente fuera de lugar. Elegía sitios donde los platos costaban más que mi presupuesto semanal de comida. Lugares donde los meseros me miraban como si no perteneciera ahí. Durante una de esas cenas, anunció sus planes de boda como si fuera una declaración real. «Queremos algo íntimo, elegante, solo la familia más cercana», dijo mientras miraba directamente a David, evitando por completo mi mirada. «Las bodas grandes están pasadas de moda. La tendencia ahora es hacia celebraciones más exclusivas, más sofisticadas. Exclusivas. Esa palabra se quedó clavada en mi mente durante días. Nunca imaginé que mi propio hijo consideraría que su madre no era lo suficientemente exclusiva para su boda. Cuando finalmente David vino a contarme oficialmente que no estaría invitada, lo hizo de la manera más cobarde posible. Llegó un martes por la tarde, nervioso, sin poder mirarme a los ojos. «Mamá, necesito hablar contigo sobre la boda», comenzó, jugando con las llaves de su coche como hacía cuando era pequeño y había hecho algo malo. «Claro, hijo, cuéntame todo. Ya tengo mi vestido listo», respondí con toda la inocencia del mundo, aunque por dentro ya sabía lo que venía.
Es que Sofía y yo hemos decidido que queremos algo muy pequeño. Solo los padres inmediatos y algunos amigos cercanos. Tú entiendes, ¿verdad? La forma en que dijo padres inmediatos, como si yo no fuera exactamente eso, me golpeó como una bofetada. Los padres de Sofía, que jamás habían trabajado un día en trabajos humildes, que nunca se habían sacrificado por nadie. Ellos sí calificaban como familia apropiada. Por supuesto, hijo, le dije con una sonrisa que me costó toda mi fuerza de voluntad. Lo importante es que seas feliz. Él se fue ese día con una expresión de alivio que me partió el corazón. Mi exclusión había sido tan fácil de ejecutar que ni siquiera había sudado nervioso por la conversación. 3 días después de ver las fotos de la boda en Facebook, sonó mi teléfono. Era David, con esa voz alegre y despreocupada que usaba cuando necesitaba algo importante de mí. «Mamá, ¿cómo estás? Te tengo una propuesta. Una propuesta. Como si fuéramos socios de negocios y no madre e hijo. ¿Qué te parece si nos prestas las llaves de la casa por 2 semanas? Sofía y yo queremos pasar nuestra luna de miel ahí. Sabes lo mucho que nos gusta el lugar». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Mi hijo, que acababa de excluirme del día más importante de su vida, ahora tenía la audacia de pedirme que le prestara mi refugio, mi santuario, el lugar que representaba cada gota de sudor que había derramado durante 20 años. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Una claridad fría y cristalina reemplazó la confusión y el dolor de los últimos meses. De repente pude ver toda la situación con una perspectiva completamente nueva. «Por supuesto, hijo», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Será un placer». «¿En serio?» «Eso es fantástico. Sofía estará encantada. Ya teníamos todo planeado». Por supuesto que ya lo tenían planeado. Habían dado por sentado que yo les prestaría mi propiedad sin siquiera preguntármelo, de la misma manera que habían dado por sentado que yo aceptaría mi exclusión sin protestas. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina durante horas, pensando. No iba a negarme a prestarles la casa. No iba a hacer escenas dramáticas ni reproches amargos. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados mientras me trataban como una empleada doméstica que podían usar a conveniencia. Esa noche, caminé por mi hogar recordando cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo que guardaba entre esas paredes. De pronto, me di cuenta de algo fundamental. Mi casa de la playa no solo era una propiedad, era un museo viviente de mi historia, de mis sacrificios, de mi amor incondicional por David. Ahí estaban las fotografías de su graduación universitaria, donde yo aparecía radiante de orgullo junto a él. Ahí estaban los recibos de los pagos de la hipoteca, guardados cuidadosamente en una caja de zapatos en mi closet. Ahí estaban los álbumes familiares llenos de momentos que habíamos compartido antes de que Sofía llegara a cambiar todo. En ese momento entendí que no necesitaba hacer nada extraordinario. No necesitaba confrontaciones ni venganzas elaboradas. Mi propia casa les iba a enseñar la lección que ellos necesitaban aprender. Cada rincón de esa propiedad contaba una historia de sacrificio, de amor maternal, de trabajo honesto. Sofía iba a dormir en las sábanas que compré trabajando turnos dobles. Iba a cocinar en la estufa que pagué limpiando oficinas hasta altas horas. Iba a relajarse en la terraza que construí con el dinero de vender las joyas de mi madre. Y mientras ellos disfrutaran de su luna de miel, estarían rodeados por la evidencia tangible de quién había hecho posible ese lugar, de quién había trabajado durante 2 décadas para crear ese refugio que ahora querían usar sin ni siquiera invitarme a su boda. La ironía era perfecta, y yo no tendría que decir una sola palabra. Los días siguientes los dediqué a preparar todo meticulosamente. Compré una caja de regalo elegante, de esas que venden en las tiendas caras del centro comercial. Era dorada con un lazo color marfil, el tipo de presentación que Sofía encontraría apropiada para su estándar social. También escribí una carta, cuidando cada palabra como si fuera una obra de arte. El jueves por la tarde,
David llegó a mi casa para recoger las llaves. Venía solo, lo cual me pareció extraño hasta que me di cuenta de que Sofía probablemente consideraba que recoger llaves de la suegra estaba por debajo de su dignidad. «Mamá, ¿tienes las llaves listas?», preguntó desde la puerta, como si fuera un delivery que había venido a recoger un pedido. «Por supuesto, hijo. Pasa, siéntate un momento». David entró, pero se quedó de pie, claramente ansioso por irse rápido. Llevaba un traje nuevo que no le había visto antes, probablemente un regalo de bodas de la familia de Sofía. Se veía elegante, exitoso, completamente diferente al niño que solía ayudarme a lavar los platos después de cenar. «Aquí tienes», le dije extendiéndole la caja dorada. Él la tomó con curiosidad. «¿Una caja de regalo? Ábretela». Cuando levantó la tapa, encontró las llaves de la casa cuidadosamente acomodadas sobre un papel de seda, junto con la carta que había escrito. Sus ojos leyeron rápidamente las primeras líneas, y su expresión cambió completamente. La carta decía: «Querido David, estas llaves representan 20 años de trabajo, sacrificio y amor incondicional. Te las presto como un regalo de bodas de la mujer a la que has estado permitiendo que desprecien durante años. Que disfrutes tu luna de miel en el lugar que construí, pensando en nuestros momentos familiares futuros, esos que al parecer ya no formo parte. Con amor, la madre que nunca dejará de quererte, Maricela». «Mamá, yo», comenzó David, pero lo interrumpí con una sonrisa serena. «No tienes que decir nada, hijo. Solo quiero que sepas exactamente qué estás recibiendo y de quién lo estás recibiendo». Se guardó la carta en el bolsillo del saco, evitando mi mirada. «Sofía y yo realmente apreciamos esto». «Estoy segura de que sí. Díganle que espero que la casa les traiga muchas reflexiones importantes durante su estancia». La palabra «reflexiones» la pronuncié con un énfasis sutil que él no pudo ignorar. David me conocía lo suficientemente bien para saber que cuando usaba ese tono, había algo más profundo detrás de mis palabras. «¿Hay algo que necesites saber sobre la casa? ¿Algún problema con la plomería o algo así?» «No, hijo. Todo funciona perfectamente. La calefacción, el agua caliente, la cocina, todo está en excelentes condiciones. Solo, bueno, encontrarán algunas de mis cosas personales por ahí. Álbumes de fotos, documentos viejos, ese tipo de cosas. No se preocupen por ordenar nada. Cuando regresen yo iré a organizarlo todo». «Perfecto», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Te llamo cuando regresemos para devolverte las llaves». «Espera un momento». Lo detuve antes de que saliera. «Hay algo más que quiero darte». Fui a mi habitación y regresé con otra caja más pequeña. Adentro había copias de algunas fotografías. David a los 5 años construyendo castillos de arena en esa misma playa. David a los 12 corriendo por la orilla mientras yo lo perseguía jugando. David a los 18 brindando champán barato en la terraza, el día que se graduó del bachillerato. Pensé que Sofía podría disfrutar viendo cómo eras de pequeño, en el lugar donde van a quedarse, le dije con una sonrisa genuina. David tomó la caja con manos temblorosas. Por un segundo, vi un destello del niño que solía ser, el que me abrazaba fuerte después de cada pesadilla y me decía que era la mejor mamá del mundo. «Gracias», murmuró, y su voz sonó diferente, más suave. «Dale mis saludos a Sofía. Espero que estos 15 días en la casa les den exactamente lo que necesitan». 15 días. El tiempo suficiente para que cada rincón de esa casa les hablara, para que cada fotografía les recordara la historia que habían decidido ignorar, para que cada recibo guardado en los cajones les mostrara el precio real de lo que estaban disfrutando. Después de que se fue, me preparé un té y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. No había gritado, no había hecho escenas dramáticas, no había humillado a nadie. Simplemente había sido clara, directa y digna. Había entregado las llaves con una elegancia que Sofía no podría criticar,
pero con un mensaje tan claro que ni el más despistado podría ignorarlo. David sabía exactamente qué había recibido y de quién. Y durante los próximos 15 días, él y su flamante esposa iban a vivir rodeados por la historia completa de cómo esa casa llegó a existir. No necesitaba estar presente para enseñarles la lección. Mi vida entera estaba documentada entre esas paredes, desde los recibos de los primeros pagos de hipoteca hasta las fotografías de cada etapa de la vida de David. Ellos iban a descubrir, querieran o no, quién era realmente Marisela y cuánto había invertido en el bienestar de su familia. La ironía era deliciosa. Mi hijo había querido excluirme de su nueva vida, pero durante su luna de miel iba a estar más rodeado de mi presencia que nunca antes. Y yo ni siquiera tendría que estar ahí para verlo. Durante los primeros 3 días después de que David se llevara las llaves, mantuve mi rutina normal. Iba a trabajar, limpiaba las casas de siempre, regresaba a mi hogar y preparaba mi cena para una persona. Pero por las noches, cuando todo estaba silencioso, no podía evitar imaginar qué estarían descubriendo en mi refugio junto al mar. El 4.º día recibí una llamada inesperada de mi vecina Carmen, que vivía en la casa de al lado de la playa durante todo el año. Marisela, vi que llegó tu hijo con una mujer muy elegante. Pensé que te gustaría saber que están bien instalados. Gracias, Carmen. Sí, están pasando su luna de miel ahí. Ah, se casó. ¡Qué maravilloso! La esposa es muy guapa, aunque... Bueno, no sé si debería decirte esto, pero los he escuchado discutir en las noches. Nada serio, pero se oyen voces tensas desde el jardín. Esa información me intrigó profundamente. David nunca había sido de los que discutían abiertamente. Siempre había sido más bien callado, reflexivo. Si estaban teniendo conversaciones tensas, significaba que algo estaba removiendo aguas profundas en su interior. Carmen continuó. Ayer vi a la chica sentada sola en tu terraza durante horas, mirando unas fotografías. Parecía muy concentrada, como si estuviera estudiando algo importante. Después de esa conversación, pude visualizar perfectamente lo que estaba sucediendo. Sofía, acostumbrada a la perfección superficial de su mundo privilegiado, se había encontrado cara a cara con la realidad cruda y honesta de una vida construida con esfuerzo genuino. Imaginé cómo había sido su llegada. David abriendo la puerta principal con orgullo, mostrándole cada rincón como si fuera un tour por su infancia. «Aquí pasé los mejores veranos de mi vida», le habría dicho. Mamá y yo veníamos cada fin de semana. Sofía, con sus expectativas de encontrar una propiedad impersonal y funcional, en cambio, se topó con un hogar lleno de historia viva. En la mesa de centro de la sala estaba el álbum de fotos que yo había dejado, casualmente, abierto en la página donde aparecía David a los 7 años, construyendo su primer castillo de arena mientras yo lo ayudaba, ambos cubiertos de barro y riendo a carcajadas. En la cocina, dentro del cajón de los manteles, encontraron la caja donde guardaba todos los recibos importantes. No los había puesto ahí para que los encontraran, simplemente era donde siempre los guardaba. Facturas de electricidad de hace 15 años, comprobantes de pago de la hipoteca, tickets de supermercado donde había anotado a mano cuántas horas extra necesitaba trabajar para cubrir gastos adicionales. En la habitación principal, en la mesita de noche, estaba mi diario personal, no el íntimo de sentimientos profundos, sino el práctico donde anotaba gastos, planes de ahorro, fechas importantes, páginas y páginas de cálculos meticulosos. Si trabajo 2 turnos extra esta semana, puedo comprarle los zapatos nuevos para la graduación. Pedí prestados 200 euros para su viaje de estudios. Los pagaré en 6 cuotas. El 7.º día, según me contó Carmen después, vio a Sofía llorando en el jardín mientras David intentaba consolarla. Aparentemente, había encontrado la carpeta donde guardaba todos los certificados y diplomas de David. Desde su primer reconocimiento en primaria hasta su título universitario. Cada documento estaba en un protector plástico individual, ordenados cronológicamente,
con pequeñas notas mías en post-it amarillos. Primer lugar en matemáticas. Trabajé turnos dobles para comprarle la calculadora científica que necesitaba. Graduación secundaria. Vendí mi anillo de compromiso para pagarle el traje. Título universitario. Préstamo de 5.000 euros, pagado en 3 años trabajando fines de semana extra. Esas pequeñas notas, que para mí eran simples recordatorios de momentos importantes, para Sofía debieron ser como puñaladas de realidad. Cada logro de David tenía un precio específico, medido en horas de trabajo de su madre, en sacrificios concretos y tangibles. Carmen me contó que los escuchó tener su primera conversación realmente honesta esa misma noche. David le explicaba cosas que nunca le había contado antes. Cómo yo trabajaba hasta muy tarde para que él pudiera tener dinero para salir con amigos. Cómo vendía mis pertenencias personales cada vez que él necesitaba algo importante. Cómo nunca me quejaba ni le hacía sentir culpable por los sacrificios. Tu madre nunca me dijo que había vendido las joyas de tu abuela para pagar mi carrera, le dijo Sofía con voz quebrada. Nunca se lo decía a nadie, respondió David. Era su forma de amar, sacrificarse en silencio para que yo pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. El 10º día encontraron mi colección de cartas. No cartas románticas ni dramáticas, sino correspondencia práctica que guardaba por sentimentalismo. Cartas del banco confirmando pagos de hipoteca, notificaciones de aumentos salariales en mis trabajos, incluso algunas felicitaciones de maestros de David, agradeciéndome por ser tan atenta con su educación. Una de esas cartas era de su profesor de último año de bachillerato. Señora Maricela, quería agradecerle personalmente el esfuerzo que hace por David. Es evidente que usted ha sacrificado mucho para darle las mejores oportunidades. Su hijo es afortunado de tener una madre tan dedicada. Según Carmen, esa noche no hubo discusiones. Solo silencio. Un silencio pesado, reflexivo, que se extendió hasta el amanecer. Para el día 12, Sofía había comenzado a comportarse de manera completamente diferente. Carmen la vio limpiando meticulosamente cada superficie de la casa, como si fuera una penitencia personal. Lavaba los platos a mano, aunque había lavavajillas. Tendía la ropa en el patio, aunque había secadora. Barría en el jardín, aunque yo había contratado un servicio de jardinería. Era como si hubiera entendido finalmente el valor real del trabajo manual, de mantener un hogar con las propias manos. El día 13 fue cuando todo cambió definitivamente. Carmen me llamó por la tarde con una urgencia en la voz que no le había escuchado antes. Maricela, tienes que escuchar esto. Esta mañana vi a tu nuera sentada en los escalones del porche, llorando como si se le hubiera muerto alguien. Tu hijo salió a hablar con ella y fue la conversación más intensa que he presenciado en mis 60 años de vida. Carmen había estado regando sus plantas cuando escuchó a Sofía decirle a David: ¿Cómo pudiste permitir que yo hablara así de tu madre? ¿Cómo pudiste quedarte callado cuando la humillaba en su propia casa? Aparentemente, Sofía había pasado la noche anterior leyendo minuciosamente todos los documentos que encontró. No solo los recibos y certificados, sino también un cuaderno donde yo anotaba mis metas y planes futuros. Páginas llenas de sueños simples pero profundos. Cuando David se gradúe, quiero llevarlo a cenar a un restaurante elegante para celebrar. Cuando tenga su primer trabajo, voy a comprarle una corbata bonita con mis propias manos. Cuando se case, quiero que sea en un lugar hermoso donde se sienta orgulloso de su familia. Esos sueños escritos con mi letra cuidadosa, algunos tachados porque las circunstancias habían sido diferentes, otros subrayados con orgullo porque se habían cumplido, le mostraron a Sofía una perspectiva completamente nueva de quién era yo realmente. Encontré una lista de invitados que tu madre había hecho para tu boda, le dijo Sofía a David con la voz entrecortada. Había anotado los nombres de todos sus compañeros de trabajo, de las señoras para quienes limpia, incluso del panadero del barrio que siempre te regalaba pan dulce cuando eras pequeño.
Quería invitar a todo el mundo que te había visto crecer para que compartieran su alegría. David, según Carmen, se quedó completamente silencioso durante varios minutos. Luego comenzó a caminar de un lado a otro por la terraza, como hacía cuando era adolescente, y estaba procesando algo muy complicado. Yo sabía que estaba mal, admitió finalmente. Sabía que mamá se sentía herida, pero pensé que con el tiempo lo entendería. Pensé que era mejor así, que ella no se sentiría cómoda en una boda tan formal. ¿Formal?, exploró Sofía. ¿Tu madre, que trabajó 20 años para darte todo lo que necesitabas, no iba a sentirse cómoda celebrando tu felicidad? La mujer que vendió las joyas de su propia madre para pagarte la universidad, ¿no merecía estar presente el día más importante de tu vida? Carmen me contó que nunca había visto a una persona cambiar tan radicalmente en tan poco tiempo. Sofía, que durante 3 años había tratado de borrar cualquier rastro de los orígenes humildes de David, ahora estaba defendiendo fieramente esos mismos orígenes. Leí el diario donde anotaba sus gastos semanales, continuó Sofía. ¿Sabes lo que encontré? Durante meses comía solo arroz y frijoles para ahorrarse el dinero que te enviaba cada semana cuando estudiabas. Arroz y frijoles, David. Mientras tú comías en restaurantes universitarios, tu madre se saltaba comidas para que tú no tuvieras que preocuparte por dinero. La transformación de Sofía no era solo emocional, sino profundamente práctica. Carmen la había visto esa mañana intentando lavar la ropa a mano, luchando con el jabón y el agua fría, tratando de entender físicamente lo que significaba mantener un hogar sin las comodidades que siempre había dado por sentadas. Se me rompieron 2 uñas tratando de limpiar la estufa correctamente, me contó Carmen, que había escuchado decir a Sofía. Y solo estoy jugando a limpiar por 1 semana. Tu madre hizo esto durante décadas, en casas ajenas, para mantenerte a ti. Pero el momento decisivo llegó cuando Sofía encontró mi álbum de recortes más personal. No lo había escondido ni dejado estratégicamente. Simplemente estaba en mi mesita de noche porque lo revisaba cada noche antes de dormir. Era una colección de 20 años de pequeños momentos de orgullo maternal. Reportes escolares de David, dibujos que me había hecho de niño, fotografías de cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro por pequeño que fuera. En una de las páginas había pegado el primer euro que David me regaló cuando consiguió su trabajo de medio tiempo a los 16 años. «Para ti, mamá, porque eres la mejor del mundo», decía una nota amarillenta que había guardado junto al billete. «Ese euro lo tienes enmarcado en tu habitación», le dijo Sofía a David con una mezcla de incredulidad y admiración. Durante 3 años pensé que era una decoración tonta, un sentimentalismo exagerado. Ahora entiendo que representaba el momento en que su sacrificio comenzó a dar frutos, cuando su hijo empezó a valorar su trabajo. Carmen me describió cómo David se había quebrado completamente en ese momento. 25 años de recuerdos verdaderos comenzaron a luchar contra 3 años de vergüenza artificialmente implantada. El niño que me abrazaba cada noche después de mis turnos de limpieza empezó a reclamar su lugar contra el hombre que había permitido que me humillaran en mi propia casa. «No puedo creer que haya permitido esto», repetía David una y otra vez. «No puedo creer que haya traicionado todo lo que ella me enseñó sobre respeto y gratitud». Sofía, completamente transformada por la evidencia abrumadora del amor que había despreciado, tomó una decisión que cambiaría todo. Tenemos que pedirle perdón. No un perdón de palabras bonitas, sino un perdón real, con acciones concretas que demuestren que hemos entendido la magnitud de nuestro error. Esa noche, según Carmen, no durmieron. Se quedaron despiertos hasta el amanecer, planificando no solo cómo disculparse, sino cómo reparar el daño que habían causado y cómo demostrar que su arrepentimiento era genuino y permanente. La luna de miel se había convertido en algo completamente diferente a lo que habían planeado. Un despertar doloroso pero necesario sobre el valor real de la familia y el precio del amor incondicional. Los 15 días pasaron más lentamente de lo que había imaginado.
Durante las últimas noches, me descubrí despierta hasta altas horas, preguntándome cómo sería el regreso de David y Sofía. ¿Habrían aprendido algo durante su estancia? ¿O simplemente regresarían con las llaves y un agradecimiento superficial como si nada hubiera cambiado? Carmen me mantuvo informada de sus últimos días en la casa. Me contó que los había visto empacando con una solemnidad extraña, como si estuvieran cerrando un capítulo importante de sus vidas. Sofía había limpiado cada superficie de la casa con una meticulosidad obsesiva, mientras David organizaba cuidadosamente todos mis documentos y fotografías, asegurándose de que cada cosa regresara exactamente a su lugar original. El domingo por la tarde, 2 días antes de lo programado, escuché el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, casi no los reconocí. David tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado recientemente, y Sofía llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, completamente diferente a la mujer arrogante que conocía. «Mamá», comenzó David con una voz tan quebrada que apenas la reconocí. «Necesitamos hablar contigo. Por favor». «Claro, pasen», respondí, manteniendo un tono neutro, aunque por dentro mi corazón se aceleraba. Se sentaron en mi sala como si fuera la primera vez que visitaban mi hogar. Sofía mantenía la mirada baja, retorciendo sus manos nerviosamente, mientras David buscaba las palabras correctas para comenzar. «Mamá, antes que nada, tenemos que devolverte esto», dijo David, extendiendo hacia mí una caja pequeña que contenía las llaves de la casa de playa. «Pero no es solo una devolución. Es una confesión, una disculpa y una promesa de cambio». Sofía levantó la mirada por primera vez desde que habían llegado. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, ahora estaban llenos de lágrimas genuinas. «Señora Maricela», comenzó con una voz temblorosa, «necesito pedirle perdón de la manera más específica posible, porque mis errores fueron específicos y crueles». Se detuvo para tomar aire profundamente antes de continuar. «Le pido perdón por cada comentario despectivo que hice sobre su comida, sabiendo ahora que cada ingrediente lo compraba con dinero ganado, limpiando casas ajenas. Le pido perdón por llamar pintoresca a su decoración, cuando cada mueble representa meses de trabajo extra. Le pido perdón por sugerir que vendiera su casa de la playa, cuando ahora sé que esa casa es el símbolo tangible de 20 años de sacrificio maternal». Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras hablaba, y por primera vez en 3 años pude ver vulnerabilidad real en sus ojos. «Pero, sobre todo», continuó Sofía, «le pido perdón por convencer a David de que usted no pertenecía a nuestra boda. Le pido perdón por robarle el momento más importante en la vida de su hijo, por negarle la oportunidad de ver culminar todo su trabajo y sacrificio». David tomó el control de la conversación, y su voz sonaba completamente diferente. Ya no era el tono avergonzado y defensivo que había usado durante los últimos años, sino algo más profundo, más auténtico. «Mamá, yo también necesito pedirte perdón, pero mi culpa es aún mayor que la de Sofía. Ella no conocía nuestra historia, pero yo sí. Yo sabía cuántas noches trabajaste hasta tarde para pagarme los estudios. Yo sabía que vendiste las joyas de la abuela para comprarme la computadora. Yo sabía que comías arroz con frijoles para enviarme dinero extra cada semana». Su voz se quebró completamente y tuvo que pausar varios minutos antes de poder continuar. «Y a pesar de saber todo eso, permití que te humillaran. Peor aún, participé activamente en tu humillación. Me avergoncé de ti, mamá. Me avergoncé de la mujer más digna y trabajadora que conozco, porque una parte de mí quería encajar en un mundo que nunca valoraría lo que realmente importa». Sofía intervino nuevamente. «Encontramos su lista de invitados para la boda, señora Maricela. Había anotado 53 nombres de personas que querían que compartieran su alegría. Personas que la conocen, que la respetan, que entienden su valor. Y nosotros la excluimos de nuestro círculo de 12 invitados selectos. Leímos cada recibo, cada nota, cada carta que guardaba.
añadió David. Encontramos el euro que te di cuando tenía 16 años, enmarcado como si fuera un tesoro. Encontramos las notas donde calculabas cuántas horas extra necesitabas trabajar para comprarme zapatos nuevos. Encontramos los reportes médicos de cuando te lastimaste la espalda trabajando, pero seguiste limpiando oficinas porque necesitabas el dinero para mi graduación. Sofía se levantó de su asiento y, para mi completa sorpresa, se arrodilló frente a mí. Señora Maricela, yo vengo de una familia donde el dinero siempre estuvo ahí, donde nunca tuve que trabajar para conseguir nada. Durante 25 años he vivido en una burbuja de privilegios, sin saber lo que significa ganarse algo con esfuerzo propio. En 15 días en su casa aprendí más sobre dignidad, trabajo y amor genuino que en toda mi vida anterior. David también se arrodilló junto a su esposa. Mamá, no esperamos que nos perdones inmediatamente. Sabemos que hemos roto algo muy profundo y que las palabras no son suficientes. Hemos venido a ofrecerte algo más que disculpas. Hemos venido a ofrecerte acciones concretas que demuestren nuestro cambio. Me quedé en silencio durante varios minutos, observando a mi hijo y a mi nuera arrodillados frente a mí. La parte maternal de mi corazón quería abrazarlos inmediatamente y decir que todo estaba perdonado. Pero la mujer que había sido humillada sistemáticamente durante 3 años sabía que este momento requería algo más que emociones instantáneas. «Levántense», les dije finalmente con una voz serena pero firme. «El perdón no se pide de rodillas, se gana con acciones consistentes a lo largo del tiempo». Se incorporaron lentamente, esperando mi respuesta. «Aprecio sus palabras», continué, «y puedo ver que han experimentado algo profundo en mi casa. Pero el arrepentimiento verdadero se demuestra con cambios duraderos, no solo con lágrimas momentáneas». Los miré directamente a los ojos antes de pronunciar las palabras que cambiarían para siempre la dinámica de nuestra relación. Si realmente quieren mi perdón, van a tener que ganárselo. Los 3 nos quedamos en silencio durante varios minutos. Podía sentir la tensión en el aire, la expectativa de 2 personas que habían llegado esperando un perdón inmediato y se encontraban con una mujer que había aprendido, después de décadas de sacrificio silencioso, que el respeto verdadero se construye con acciones, no con palabras bonitas. Si realmente quieren reconstruir nuestra relación, comencé con una calma que me sorprendió a mí misma, van a tener que demostrar que entienden completamente lo que hicieron y están dispuestos a cambiar de manera permanente. David asintió inmediatamente. «Lo que sea, mamá. Dinos qué necesitas de nosotros». «Primero», dije levantando un dedo, «Sofía va a ir personalmente con cada miembro de su familia y les va a explicar exactamente por qué me excluyeron de la boda. No versiones suavizadas, no excusas diplomáticas. La verdad completa sobre cómo me trataron y por qué estuvieron equivocados». Sofía palideció ligeramente, pero asintió sin protestar. «Segundo», continué, «durante los próximos 6 meses, cada domingo van a venir a comer aquí. No comida delivery ni restaurantes elegantes. Van a comer lo que yo prepare, en mi mesa, con mis platos. Y van a participar en conversaciones reales sobre nuestra familia, nuestro pasado, y cómo vamos a construir un futuro diferente». «Por supuesto», respondió David inmediatamente. «Tercero», añadí, mirando específicamente a Sofía, «vas a conseguir tu primer trabajo, un trabajo real, donde tengas que trabajar con tus propias manos y ganarte tu propio dinero. Necesitas entender físicamente lo que significa el valor del esfuerzo». Sofía tragó saliva audiblemente. «¿Qué tipo de trabajo?» «El que puedas conseguir con tus habilidades reales, no con las conexiones de tu familia. Limpieza, servicio al cliente, asistencia administrativa. Algo donde aprendas lo que significa levantarse temprano para ganarse el sustento». Cuarto, continué sin darles tiempo de procesar completamente la condición anterior. Cualquier falta de respeto futura
Cualquier comentario despectivo, cualquier intento de regresionar a los patrones anteriores, resultará en el fin definitivo de nuestra relación. No habrá segundas oportunidades después de esta. Los dos asintieron solemnemente. Y finalmente, concluí, si después de cumplir estas condiciones durante 6 meses consecutivos, todavía sienten que quieren tenerme en sus vidas, podremos considerar algún tipo de ceremonia familiar donde puedan demostrar públicamente que valoran lo que representó para ustedes. Una semana después, Sofía comenzó su tarea más difícil: enfrentar a su familia con la verdad. Carmen me había contado que la vio practicando su discurso en el jardín de la casa de playa durante horas, ensayando las palabras exactas que usaría con sus padres. La primera confrontación fue con sus padres. Sofía llegó a la mansión familiar un sábado por la tarde y pidió una reunión familiar formal. Según me contó después, su padre inicialmente reaccionó con incredulidad. ¿Estás diciéndonos que excluiste deliberadamente a la madre de David de su propia boda?, preguntó su padre, un hombre acostumbrado a controlar las narrativas familiares. Sí, papá, y lo hice porque me sentía superior a ella, porque juzgué su clase social y decidí que no encajaba en nuestro círculo. Su madre, una mujer elegante que nunca había trabajado un día en su vida, se quedó completamente muda cuando Sofía le explicó los detalles específicos de cómo había tratado a la mujer que había sacrificado 2 décadas para educar a su esposo. Maricela trabajó limpiando casas durante 20 años para comprar su propiedad de playa. Vendió las joyas de su madre muerta para pagar la universidad de David, y yo le sugerí que vendiera su refugio como si fuera un mueble viejo. El proceso continuó con cada tío, prima y amigo cercano de la familia. Sofía enfrentó semanas de conversaciones incómodas, explicando detalladamente su comportamiento y pidiendo disculpas por haber representado tan mal los valores que supuestamente habían aprendido. Mientras tanto, David había comenzado su propio proceso de redención. Cada domingo llegaba a mi casa con flores frescas, no las caras del florista elegante, sino las sencillas del mercado local. Se quedaba después de la comida para lavar los platos, una tarea que no había hecho desde la adolescencia. Durante esas cenas dominicales, comenzamos a reconstruir lentamente nuestra relación. David me contaba historias de su trabajo que había omitido durante los últimos 3 años. Compartía preocupaciones reales en lugar de conversaciones superficiales. Por primera vez en mucho tiempo, volvía a ver al hijo que había criado, no a la versión artificial que había creado para impresionar a su esposa. Sofía consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental. Cada mañana se levantaba a las 6 para estar en la oficina a las 8, algo que nunca había experimentado en sus 26 años de vida. Sus primeros cheques de pago los traía a nuestras cenas dominicales, mostrándolos con un orgullo genuino que jamás le había visto. «Señora Maricela», me dijo durante la 7ª cena dominical, «ahora entiendo por qué guardaba todos esos recibos de pago. Cada euro ganado con trabajo propio se siente diferente, se siente como un logro real». El cambio en Sofía era notable no solo en su actitud, sino en su apariencia física. Sus manos, antes perfectamente manicuradas, ahora mostraban pequeñas marcas del trabajo cotidiano. Su ropa era más sencilla, más práctica. Había perdido esa expresión de superioridad artificial que la había caracterizado durante 3 años. Después de 2 meses de cumplir religiosamente con todas las condiciones, Sofía llegó a mi casa con una propuesta inesperada. «Señora Maricela», me dijo durante una de nuestras cenas, «quiero organizar una segunda ceremonia, no para reemplazar la boda de la que la excluimos, sino para reconocer públicamente que usted debería haber estado ahí desde el principio». David añadió, «Queremos hacer algo sencillo, auténtico, en la playa cerca de tu casa, con todas las personas que originalmente querías invitar, con la comida que te gusta preparar, celebrando los valores reales que nos enseñaste. No queremos una fiesta elegante ni impresionar a nadie», continuó Sofía. «Queremos una celebración donde usted sea el centro,
donde toda la familia y amigos puedan ver lo orgullosos que estamos de tenerla como matriarca. Por primera vez en meses, sentí que mi corazón se ablandaba completamente. Estos ya no eran los mismos David y Sofía que habían llegado a pedirme las llaves de mi casa. Eran dos personas genuinamente transformadas que habían aprendido el valor real de la familia. Si organizamos esa ceremonia, les dije finalmente, va a ser bajo mis términos, con mis valores, celebrando lo que realmente importa. Los dos sonrieron con una alegría que no había visto en años. Exactamente como debe ser, mamá, respondió David. Exactamente como debe ser. 2 semanas después de acordar la segunda ceremonia, comenzamos la planificación. Esta vez, todo sería diferente. No habría planificadores de eventos costosos, ni listas de invitados basadas en estatus social. Sofía y yo nos sentábamos cada tarde en mi cocina, con papel y lápiz, diseñando una celebración que honrara los valores auténticos que realmente importaban. «Quiero que usted elija el menú completo», me dijo Sofía mientras revisábamos opciones de comida. «Y quiero aprender a cocinar cada plato junto a usted para que pueda ayudar en la preparación». La transformación en Sofía continuaba sorprendiéndome cada día. Esta mujer que antes consideraba que cocinar estaba por debajo de su dignidad, ahora insistía en aprender mis recetas familiares. Pasamos tardes enteras en la cocina, donde me enseñaba cómo preparar mi paella especial, mi gazpacho andaluz y mis croquetas de jamón que tanto le gustaban a David desde pequeño. Sus manos saben exactamente cuánta sal necesita cada plato, observó Sofía una tarde mientras intentaba imitar mi técnica para hacer sofrito. Yo necesito recetas escritas y medidoras, pero usted cocina con instinto construido durante décadas. La fecha elegida fue un sábado de octubre, en el jardín público que quedaba a 500 metros de mi casa de playa. Era un espacio sencillo pero hermoso, con vista al océano, y suficiente espacio para las 80 personas que finalmente decidimos invitar. Entre ellos estaban todas las personas de mi lista original, mis compañeras de trabajo, los vecinos que habían visto crecer a David, el panadero que le regalaba dulces cuando era niño, y los profesores que siempre reconocieron mi dedicación como madre. La familia de Sofía había aceptado asistir, aunque algunos con más entusiasmo que otros. Su padre, un hombre orgulloso que rara vez admitía errores, había tenido varias conversaciones privadas con David, donde finalmente reconoció que había juzgado mal tanto mi carácter como mi valor como persona. El día de la ceremonia amaneció despejado, con una brisa marina perfecta que hacía ondear las flores silvestres que habíamos colocado en jarrones sencillos alrededor del área. Sofía había insistido en que no quería un vestido elegante esta vez. En su lugar, eligió un vestido blanco sencillo, de algodón, que había comprado con su propio salario del trabajo en la clínica. «Quiero usar algo que pagué con mis propias manos», me había explicado. «Algo que represente quien estoy aprendiendo a ser, no quien solía pretender que era». David también había elegido simplicidad sobre ostentación. Su traje era el mismo que había usado para su graduación universitaria, el que yo le había comprado trabajando turnos dobles. Lo había guardado todos estos años, y verlo usarlo nuevamente me llenó de una nostalgia profunda y hermosa. La ceremonia comenzó de manera no tradicional. En lugar de que Sofía caminara hacia David, ambos caminaron hacia mí, donde yo estaba parada bajo un arco simple decorado con flores del jardín de mi vecina Carmen. «Señora Maricela», comenzó Sofía frente a todos los invitados. «Hace 4 meses cometí el error más grave de mi vida al excluirla del matrimonio de su hijo. Hoy quiero corregir ese error pidiendo algo que debería haber pedido desde el principio». Se detuvo, respiró profundamente y continuó con una voz clara que llegó hasta los últimos invitados. «Quiero pedirle que me entregue oficialmente a David, no como una formalidad ceremonial, sino como el reconocimiento de que usted es quien mejor conoce su corazón, quien más ha invertido en su carácter y quien más merece decidir si soy digna de formar parte de su familia».
El silencio que siguió fue absoluto. 80 personas, incluyendo familiares de ambos lados, esperaban mi respuesta. Era un momento de poder que nunca había buscado, pero que se había ganado a través del dolor y la transformación de los últimos meses. Miré a Sofía directamente a los ojos y vi algo que no había visto en los 3 años anteriores. Humildad genuina, respeto auténtico y una comprensión profunda de lo que significaba formar parte de una familia construida sobre amor incondicional y trabajo honesto. «Sofía», dije con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. «Hace 4 meses no te habría entregado ni las llaves de mi casa, mucho menos a mi hijo». Algunos invitados se movieron incómodamente, pensando que iba a rechazar su petición públicamente. «Pero en estos meses has demostrado algo que no esperaba, que una persona puede cambiar genuinamente cuando está dispuesta a enfrentar sus errores y trabajar para corregirlos». Tomé las manos de Sofía entre las mías. «Te entrego a David, no porque sea una tradición familiar, sino porque has demostrado que entiendes el valor de lo que estás recibiendo. Él no es solo un hombre exitoso con un buen trabajo. Es el resultado de décadas de amor, sacrificio y dedicación. Y ahora sé que vas a honrar esa inversión». Sofía comenzó a llorar, pero estas eran lágrimas completamente diferentes a las que había derramado meses atrás. Eran lágrimas de gratitud, de alivio y de un amor que había aprendido a ser más profundo que las apariencias superficiales. David se acercó y nos abrazó a ambas, creando un círculo familiar que se había roto durante 3 años, pero que ahora se sentía más fuerte que nunca. El resto de la ceremonia fluyó como una celebración auténtica. Los padres de Sofía, inicialmente rígidos e incómodos, comenzaron a relajarse cuando vieron la alegría genuina de los invitados. La madre de Sofía se acercó a mí durante la recepción. «Maricela», me dijo con una humildad que nunca le había escuchado, «tengo que pedirle disculpas. Durante años juzgué su valor basándome en criterios completamente equivocados. Viendo esta celebración, viendo cómo la quiere toda esta gente, entiendo que mi hija tuvo suerte de que usted la aceptara en su familia. La comida fue exactamente lo que había soñado. Platos preparados con amor, servidos sin pretensiones, disfrutados por personas que me conocían realmente. Mis compañeras de trabajo se mezclaban naturalmente con los colegas profesionales de David, creando conversaciones que nunca habrían sido posibles en la boda elegante original. Carmen, mi vecina de toda la vida, se acercó durante la danza para decirme: «Maricela, en 60 años de vida, nunca había visto una transformación como la de esa muchacha. Lo que sea que hiciste en esos 15 días en tu casa de playa fue puro genio». Al final de la noche, mientras limpiábamos juntos los últimos platos, Sofía me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. «Señora Maricela, ¿hay alguna posibilidad de que David y yo podamos comprar su casa de playa?» La pregunta de Sofía me dejó completamente sin palabras durante varios segundos. Había esperado muchas cosas después de la segunda ceremonia, pero nunca imaginé que me propondrían comprar el lugar que había sido el escenario de su transformación más profunda. «¿Comprar mi casa de playa?», repetí, asegurándome de haber escuchado correctamente. «Sí, señora Maricela», respondió Sofía con una seriedad que reconocía la magnitud de lo que estaba proponiendo. «Queremos comprarla al precio justo de mercado, no pedírsela como favor. Esa casa representa donde comenzó mi verdadera educación sobre lo que significa trabajar por algo que valoras». David asintió firmemente. «Mamá, esa propiedad fue donde finalmente entendimos el valor real de todo lo que nos habías dado. Queremos vivir ahí, construir nuestra familia ahí, pero solo si tú estás de acuerdo y bajo condiciones que te hagan sentir cómoda». Me senté lentamente en una de las sillas del jardín, procesando la propuesta. La casa de playa había sido mi refugio durante 20 años, el lugar donde encontraba paz después de semanas agotadoras de trabajo. Pero también había sido el aula donde mis hijos y mi nuera
Habían aprendido lecciones que no pudieron aprender de ninguna otra manera. ¿Por qué quieren específicamente esa casa? Pregunté, necesitando entender completamente sus motivaciones. Sofía intercambió una mirada significativa con David antes de responder. Porque fue ahí donde tuvimos las conversaciones más honestas de nuestra relación, explicó Sofía. Donde finalmente pude ver más allá de mis prejuicios y entender quién es usted realmente. Esa terraza con vista al mar fue donde David me contó historias de su infancia que había ocultado por vergüenza, donde yo lloré al entender la magnitud de mi arrogancia. ¿Y por qué? Añadió David. Queremos que nuestros futuros hijos crezcan en el lugar donde su abuela les enseñó a sus padres sobre dignidad, trabajo duro y amor genuino. Queremos que esa casa siga siendo un santuario familiar, pero ahora con las lecciones correctas siendo transmitidas. Su respuesta me conmovió profundamente, pero había aspectos prácticos que necesitaba considerar. Si vendo la casa, dije lentamente, ¿dónde voy a vivir durante mis retiros de fin de semana? Esa propiedad no es solo una inversión para mí, es mi escape emocional. David sonrió de una manera que no había visto en años. La sonrisa genuina de quien tiene un plan generoso. Hemos estado ahorrando durante estos 6 meses, mamá. Queremos usar parte de ese dinero para comprarte un apartamento nuevo, moderno, en el centro de la ciudad. Algo con elevador para que no tengas que subir escaleras cuando seas mayor, con una terraza en la azotea que tenga vista al mar. Y, continuó Sofía, una de nuestras condiciones para comprar la casa sería que usted tenga derecho permanente de visitarnos cada vez que quiera. Los fines de semana largos, las vacaciones, cuando necesite escapar de la rutina. La casa seguirá siendo su refugio, pero ahora compartido. La propuesta era más generosa de lo que había esperado, pero aún tenía reservas importantes. ¿Han pensado realmente en el precio de mercado? Pregunté. Esa propiedad ha aumentado considerablemente su valor en los últimos años. No voy a aceptar un precio simbólico ni de familia. Precisamente por eso hemos estado ahorrando tan meticulosamente, respondió David. Hemos consultado con 3 tasadores diferentes. La casa vale entre 180 y 200.000 euros, según las condiciones actuales del mercado. Estamos preparados para pagar 200.000. La cantidad me sorprendió. Cuando compré la casa hace 20 años pagué 55.000 euros por ella. Saber que había aumentado tanto su valor me hizo entender que esta venta podría asegurar mi futuro económico de una manera que nunca había imaginado. Tengo 3 condiciones no negociables, les dije después de reflexionar durante varios minutos. Las que sean, respondieron ambos inmediatamente. Primera, quiero participar en el proceso de decoración y remodelación. Esa casa tiene una historia específica y quiero asegurarme de que se respete su esencia mientras la adaptan a sus necesidades. Segunda, si alguna vez deciden vender la propiedad, yo tengo primera opción de recompra al precio que sea en ese momento. Tercera, quiero un acuerdo escrito que me garantice poder visitarlos ahí por lo menos una vez al mes, con fines de semana largos cuando lo necesite. Sofía y David se miraron y asintieron sin dudar. Todas esas condiciones son más que justas, dijo Sofía. De hecho, las habríamos propuesto nosotros si usted no lo hubiera hecho. Los trámites legales tomaron 6 semanas. Durante ese tiempo comenzamos a buscar el apartamento perfecto para mí. Encontramos uno en un edificio moderno, a 15 minutos del centro, con 2 habitaciones, cocina espaciosa y efectivamente una terraza en la azotea con vista parcial al océano. «Es perfecto», dije la primera vez que lo visitamos juntos. «Puedo ver el mar desde aquí, pero también tengo la comodidad de estar cerca de todo lo que necesito». El día de la firma de los contratos fue emocionalmente intenso. 20 años de mi vida cambiaban de manos, pero no se sentía como una pérdida. Se sentía como una evolución natural, como si
la casa estuviera continuando su propósito de ser un lugar de aprendizaje familiar. Sofía había traído flores frescas ese día, no para celebrar, sino como un gesto de respeto por lo que la transacción representaba. «Señora Maricela», me dijo mientras firmábamos los últimos documentos, «prometo que vamos a cuidar esta casa con el mismo amor que usted le tuvo durante 2 décadas. Y prometo», añadió David, «que nuestros hijos van a conocer cada historia de esta propiedad. Van a saber exactamente cuánto trabajo costó construir este lugar y van a respetar el sacrificio que representó». Un mes después de la venta, me mudé a mi nuevo apartamento. Sofía y David habían insistido en contratar una empresa de mudanzas profesional y habían empacado personalmente todos mis objetos más delicados. Mi primera noche en el apartamento nuevo, me senté en la terraza de la azotea con una taza de té, mirando hacia donde sabía que estaba mi antigua casa de playa. No sentía nostalgia ni arrepentimiento. Sentía satisfacción profunda y una expectativa tranquila por esta nueva etapa de mi vida. Al día siguiente recibí una llamada de Sofía. «Señora Maricela, ¿podría venir el próximo fin de semana? Queremos mostrarle los primeros cambios que estamos haciendo a la casa y, bueno, tenemos noticias importantes que queremos compartir con usted en persona». Por el tono de su voz, supe inmediatamente cuáles podrían ser esas noticias importantes. El fin de semana siguiente llegué a mi antigua casa de playa con una mezcla de curiosidad y expectativa. Era extraño tocar el timbre de la puerta que había sido mía durante 20 años. Pero cuando Sofía me abrió con una sonrisa radiante, supe inmediatamente que había tomado la decisión correcta al vendérsela. «Señora Maricela, pase por favor. Queremos mostrarle todo lo que hemos hecho». La transformación era notable pero respetuosa. Habían renovado la cocina con electrodomésticos modernos, pero conservaron la mesa de madera donde David hacía sus tareas de niño. El salón tenía muebles nuevos, pero mis fotografías familiares seguían ocupando lugares prominentes en las paredes. Era como si hubieran actualizado la casa, manteniendo cuidadosamente su alma intacta. «Mire esto», dijo David, llevándome hacia la terraza principal. «Instalamos una pérgola nueva para tener más sombra, pero desde este ángulo, la vista al océano es exactamente la misma que usted disfrutaba. En la terraza habían colocado una mecedora específicamente orientada hacia el mar, con un cojín bordado que decía: «El asiento de la abuela Maricela». «Es su lugar permanente», explicó Sofía. «Cada vez que venga tendrá su propio espacio para disfrutar de las olas como siempre lo hizo». Pero fue en la habitación principal donde recibí la sorpresa más grande. Habían convertido mi antiguo estudio en una habitación infantil, pintada en colores suaves amarillo y verde, con una cuna de madera natural y estantes llenos de libros para bebés. «Las noticias importantes que queríamos compartir», dijo Sofía tomando mi mano, «es que vamos a tener un bebé. Estoy de 3 meses». La alegría que sentí fue tan intensa que las lágrimas llegaron inmediatamente. Después de años de conflicto y dolor, finalmente iba a tener un nieto que crecería conociendo mi historia, respetando mi sacrificio, valorando la importancia del trabajo honesto. «¿Un nieto?», repetí, abrazando a Sofía con una emoción que no había sentido en años. «¡Oh, nieta!», añadió David riendo. «Pero lo importante es que va a crecer en esta casa, escuchando las historias de cómo la abuela Maricela trabajó 20 años para construir este refugio familiar». Sofía me llevó hacia la ventana que daba al jardín. «Mire lo que plantamos la semana pasada». En el jardín habían creado un pequeño huerto con vegetales y hierbas aromáticas. Sofía estaba aprendiendo a cultivar sus propios alimentos, una extensión práctica de las lecciones sobre trabajo y autosuficiencia que había comenzado a aprender meses atrás. «Quiero que nuestro hijo o hija vea crecer las plantas desde semillas», me explicó. «Quiero que entienda desde pequeño que las cosas buenas requieren tiempo, cuidado y esfuerzo constante». Pasamos el resto del día planificando el futuro. Hablamos sobre cómo sería mi rutina de visitas mensuales, sobre el papel que tendría en la crianza de mi nieto,
sobre cómo mantendríamos vivas las tradiciones familiares que realmente importaban. Queremos que usted sea quien le enseñe a cocinar sus recetas especiales, dijo David. Que le cuente las historias de cuando yo era pequeño. Que le transmita los valores que nos tomó tanto tiempo recordar. Durante la cena esa noche, sentadas en la terraza bajo las estrellas, Sofía me hizo una reflexión que me conmovió profundamente. Señora Maricela, hace un año pensaba que la elegancia consistía en distanciarse de todo lo que consideraba ordinario. Ahora entiendo que la verdadera elegancia está en honrar el trabajo honesto, en valorar el sacrificio genuino, en construir relaciones basadas en respeto mutuo, en lugar de apariencias superficiales. David añadió: esta casa nos enseñó que el lujo real no está en tener cosas caras, sino en tener una familia que se ama auténticamente y se respeta profundamente. Las conversaciones de esa noche fueron completamente diferentes a cualquier intercambio que habíamos tenido durante los primeros 3 años de su relación. No había tensión, no había palabras cargadas de doble sentido, no había silencios incómodos. Solo había 3 adultos planeando juntos cómo construir un futuro familiar sólido. Cuando regresé a mi apartamento el domingo por la noche, me senté en mi terraza personal, reflexionando sobre el viaje extraordinario que habíamos completado todos. Un año atrás, me sentía completamente excluida de la vida de mi hijo, humillada sistemáticamente por una nuera que me despreciaba, dolor por la traición familiar más profunda que había experimentado. Ahora, a los 68 años, tenía un apartamento moderno pagado completamente, una relación reconstruida con mi hijo basada en respeto genuino, una nuera que se había convertido en una aliada verdadera, y un nieto en camino que crecería conociendo y valorando mi historia. 6 meses después, cuando nació mi nieta Elena, Sofía insistió en que yo fuera la primera persona en cargarla después de los padres. Quiero que la primera voz que escuche, después de la nuestra, sea la de su abuela Maricela, me dijo Sofía mientras me entregaba a la bebé recién nacida. Elena creció visitando mi apartamento cada fin de semana, pero pasando sus vacaciones largas en la casa de playa. A los 3 años ya sabía que esa propiedad había sido construida con el trabajo de sus manos de su abuela, y siempre me preguntaba historias sobre cuando papá era pequeño en esta casa. La transformación había sido completa y permanente. David se había convertido en el hombre que yo había criado, orgulloso de sus orígenes, agradecido por los sacrificios recibidos. Sofía se había convertido en una mujer que entendía el valor del esfuerzo personal, que trabajaba por sus propios logros, que respetaba profundamente a las personas que construyen sus vidas con trabajo honesto. Y yo había aprendido que establecer límites claros, exigir respeto genuino y mantener mi dignidad incluso en las situaciones más dolorosas no solo era posible, sino necesario para construir relaciones familiares auténticas. La casa de playa que una vez representó mi sacrificio solitario se había convertido en el símbolo perfecto de nuestra reconciliación familiar. Las olas que solía escuchar sola, ahora las escuchaba acompañada por las risas de mi nieta, las conversaciones profundas con mi hijo y la gratitud genuina de una nuera que había aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. Algunas traiciones familiares pueden repararse, pero solo cuando todas las partes están dispuestas a hacer el trabajo honesto, constante y humilde que requiere la transformación genuina.